¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Pues a continuación, en el siguiente bloque, va a hablar María Izquierdo, designer de Ad Project by Eve, y Richard Sterling, CEO también de Oxford Insight, donde van a continuar. María va a dar una visión aplicada ética en el uso de los datos por parte de las organizaciones y Richard, el rol de la inteligencia artificial en la prestación de servicios públicos. Hola, perdonad el retraso, hemos tenido la brillante idea de cambiar ordenadores. Mi nombre es María Izquierdo y trabajo como diseñadora de servicios en un estudio de tecnología que se llama Projects by Eve, y hoy voy a hablar de construir servicios responsables que hacen la vida de las personas mejor. Voy a hablar sobre 4 ideas acerca de datos, rendición de cuentas y confianza. Perdonad si la traducción suena un poco rara, pero ha sido un poco difícil traducir desde el inglés. Primero, una presentación de quién es IF. Somos un estudio de tecnología que estamos especializados en el uso ético y práctico de los datos y de tecnologías emergentes. Trabajamos bueno, en diferentes roles, como gente que se dedica a la tecnología, diseñadores, investigadores de seguridad, investigadores de usuarios. Y trabajamos con diferentes organizaciones diseñando cómo recoger, almacenar y tratar los datos, intentando demostrar que ética e innovación pueden ir de la mano. Y trabajamos con muchos tipos de organizaciones, desde grandes tecnológicas como puede ser el Departamento de Inteligencia Artificial de Google, DeepMind, a entidades benéficas como Citizens Advice o Oxfam. Este proyecto que veis a mano izquierda voy a hablar de él en un momento. Y trabajamos con todo este tipo de organizaciones y de empresas porque creemos que es algo que el uso ético de los datos no debería ser un lujo y es algo a lo que todo el mundo debería tener acceso. Y también porque al trabajar con un rango tan amplio de compañías y con el sector público, el aprendizaje compartido que surge de todas esas organizaciones es muy interesante. Y esta es básicamente nuestra misión, contribuir a una sociedad de la información que sea mejor y más ética, donde la tecnología está al servicio de las personas y no del otro modo, donde haya un mercado sostenible para usos éticos y prácticos de los datos y donde las tecnologías están diseñadas para ser públicamente inspeccionables, entendidas y reguladas. Y esto es importante porque actualmente la confianza en los sistemas digitales cada vez es más y más baja. Y esto yo creo que cada vez más tanto el público como gente que se dedica a la tecnología son muchos más conscientes de los problemas con los datos, filtraciones, con la privacidad y la seguridad, ¿no? Y esto importa ahora más que nunca. O sea, esto puede ser una amenaza para organizaciones que dependen de que las personas confíen en ellos con sus datos, para que hagan un uso responsable de sus datos, pero también es una amenaza para las democracias y la sociedad en general, como se ha demostrado con Facebook, la interferencia en las elecciones y también muy interesante cómo ha demostrado la capacidad o no tan capacidad de responder a ello por los diferentes gobiernos, ¿no? Y también estamos empezando a ver y aprender que recoger o recopilar muchos datos que aparentemente son benignos pueden tener un impacto muchísimo mayor, a una escala mayor en el colectivo una vez se filtran. Este mapa muestra la actividad de la gente que utiliza una aplicación que se llama Strava, que básicamente te permite traquear si sales a correr o en bicicleta, pues te permite traquear tu movimiento. Y este también es un mapa de esa misma aplicación. Lo que pasa es que está en un área muy remota y en este área puedes identificar y mapear bases militares de Estados Unidos. Y en este caso concreto también se pudo ver la identidad de aquellas 50 personas que no cambiaron los ajustes que venían por defecto en la privacidad. Y esto no solo ocurre en sector privado, también en sector público, y estoy segura que muchas y muchos de los que estáis aquí tenéis algún ejemplo en mente. Este es creo que es del año pasado, el sistema de identidad en India, que se llama Aadhaar, filtró los datos personales de entre 130 y 135 millones de personas. Y en esto está incluido datos biométricos, o sea, sus iris, huellas dactilares, etc. Y además de 100 millones de cuentas bancarias.
Hay muchos casos, otros ejemplos en Corea del Sur, con números de DNI, datos personales, o el Departamento de Trabajo de Oregón, con 850.000 registros accedidos. Y en el caso de Reino Unido nos hace pensar, no ha sucedido nada con esta base de datos, pero hay una base de datos con 20 millones de registros, con una base de datos nacional con registros de alumnos. Y eso, entonces están todos en una única base de datos. Todavía no ha pasado nada, pero los riesgos están ahí con muchas bases de datos centralizadas. Y uno de los problemas es que es muy fácil construir servicios inseguros. La forma en la que hacemos software hoy en día a menudo resulta en sistemas inseguros y en el intercambio excesivo de datos. ¿Por qué sucede esto? Porque los incentivos en el sistema no son precisamente los de proteger la privacidad de las personas, más bien en algunos casos todo lo contrario. Es imposible verificar cómo funcionan los sistemas, que cada vez son más y más complejos, y es difícil evitar la fuga de datos o simplemente controlar cómo se comparten los datos. Y esto no es algo necesariamente nuevo en el mundo digital, porque también se han compartido muchos datos en papel y muchos de los registros que hay en diferentes departamentos son cajas de cartón con un montón de registros. Pero la escala y el impacto que esto puede tener es muchísimo mayor. Y voy a ir hablando de diferentes puntos que creo que son importantes para cambiar esto. Y empezando por el más pequeño, que es que cada interacción importa. Si cogemos el ejemplo de Facebook, una de las muchísimas cosas que influyó a que eso sucediera es que alguien diseñó un botón y una pantalla en la que invitaba a la gente a compartir datos de su personalidad y que aceptaran unos términos y condiciones brutales para que fueran parte de ese estudio. Y las decisiones sobre cómo los gobiernos o las empresas recopilan, almacenan y comparten datos no suelen ser tomadas por una sola persona, ¿no? Son decisiones que se toman en equipo, por lo general. Y esos equipos hoy en día necesitan nuevas herramientas y nuevos conocimientos para que les ayuden a tomar mejores decisiones sobre las interacciones que van a utilizar en los servicios. Y necesitamos un lenguaje compartido para tomar esas decisiones sobre ética en todos los servicios o cualquier cosa que estemos construyendo. IF creó hace 3 años un catálogo, lo que llamamos un catálogo de permisos. Es open source, podéis acceder a ella, y lo que tenemos ahí es una recopilación de formas de compartir datos. Y la idea es que equipos que están construyendo productos o servicios digitales puedan utilizar estas formas de hacerlo. Desde cómo preguntar por acceso a datos personales a cómo compartir datos con terceros, por ejemplo. Porque creemos que los permisos y el consentimiento se tienen que entender. Y esto no es poner el tic a GDPR o al RGPD, porque esa legislación es lo mínimo a lo que deberíamos aspirar. A cada una de esas cosas que habéis visto en el catálogo anterior los llamamos patterns, que son formas comunes de hacer las cosas. Un ejemplo súper claro es términos y condiciones, que es la forma más común que tenemos de pedir consentimiento, pese a saber que el 91% de las personas no los leen. No sé el otro 9% de dónde viene, pero por lo menos sabemos que el 91% no los leen. Y es una forma de pedir consentimiento que es o todo o nada. O aceptas o no tienes acceso al servicio, ¿no? Otra forma de hacerlo, y esto no tiene que funcionar siempre, pero otra forma mejor de hacerlo es pedir consentimiento en el momento en que es necesario y entendiendo el contexto de uso. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento lo puede entender. Cuando estás leyendo páginas, y bueno, nadie las lee, ¿no? Pero cuando tienes todas esas páginas, nadie puede. Si alguien te dice, ¿quieres compartir tu localización? Bueno, quizás sí, quizá no. Pero ¿quieres que tu localización esté todo el rato siendo monitorizada y registrada? A lo mejor no. Pero si estoy esperando un taxi, a lo mejor sí que me interesa. Y lo mismo con, si te quieres compartir tus fotos, pues si es un teléfono nuevo y tengo 3, me da igual, pero a lo mejor si estoy utilizando un servicio y tengo todas las fotos de mis hijos, me preocupa un poco más, ¿no? Entonces, siempre hay que poner a la persona usuaria en control de cómo y cuándo se comparten esos datos. Y esta otra pattern pertenece a una categoría que empezamos recientemente y que a veces estamos incluyendo más, que es la categoría de automatización.
y la hemos llamado prueba de decisión, que es para aprender cómo un servicio toma decisiones automatizadas y le das información de prueba. Esto lo que ayuda a las personas es a desarrollar la intuición sobre los sistemas que utilizan y muestra cómo alguien puede darle información al sistema y ver cómo responde. Por ejemplo, si quiero salir a volar mi dron hoy y hace un día hay mucho viento, mi compañía aseguradora me va a cobrar mucho más que si fuera un día súper soleado, ¿no? Y entonces las personas lo pueden ir entendiendo. Este proyecto, que es el que he mencionado al principio, trabajamos con Oxfam para explorar cómo obtener consentimiento de las personas afectadas por la crisis humanitaria, para compartir información sobre ellos y también minimizar la recopilación y el uso de su información. Lo que hicimos fue desarrollar prototipos para materializar algunos de los problemas relacionados con los datos, la privacidad y el diseño, que son inherentes al contexto de estas personas vulnerables. Y siempre intentando mantener a las personas seguras y entendiendo las dinámicas de poder que hay cuando das tu información. En este ejemplo, estos son todo ideas, pero algo que es parte de nuestra forma de trabajo es prototipar y construir las ideas, porque especialmente con datos, con infraestructura, con el mundo digital, es que se vuelve abstracto de forma súper rápida y esto nos permite tener conversaciones y hacer preguntas que de otro modo no se harían. Y este en concreto nos hizo pensar en qué otro tipo de patterns tenemos que desarrollar o tienen que existir, ¿no? Porque la gente normalmente no tiene tiempo o energía para valorar todos los riesgos que hay de compartir sus datos. Y si estás en una situación vulnerable, mucho menos, no es tu prioridad. El consentimiento informado no es lo mismo en todo el mundo, es algo que aprendimos con este proyecto. Por ejemplo, en el oeste tenemos una concepción muy individualista de la privacidad, ¿no? Cuando hablamos de relaciones son por ejemplo, entre el individuo y la empresa o la compañía. Pero en otras partes del mundo no es así. Con este prototipo lo que quisimos era explorar la idea de delegar consentimiento a otra parte o a otra persona, como puede ser un amigo, un miembro de la familia o un grupo representante de una comunidad. Otra cosa que también exploramos fue dar a las personas una prueba de que han compartido información. Esto podría ayudarles a tener más control sobre el proceso. Este recibo es un prototipo, no para ayudar a ilustrar esta idea, no es que estemos diciendo hay que hacer tickets de papel. Pero en este caso, este recibo solo contiene datos anónimos o pseudoanónimos sobre la persona que ha enviado comentarios, por ejemplo, con poca o ninguna identificación. O sea que si perdiesen este ticket, nadie podría reidentificar a esta persona. Y a veces la información sobre estas personas es recopilada por los trabajadores humanitarios sin que realmente tenga mucho sentido, o sea, su intención. En este caso, por ejemplo, estaban intentando documentar el acceso a agua limpia en un campamento. Y lo que hicimos fue que, y sin querer, está capturando a la gente que hay ahí, ¿no? Entonces, sobre lo que pensamos o la idea que exploramos es que detectara automáticamente las caras de las personas y las difuminase, y también cómo se podría asignar texto a esos documentos y tachar automáticamente los nombres de las personas o cualquier información personal que no tiene que estar ahí y estandarizar la información en acciones claras. Una automatización de este tipo puede ayudar a los trabajadores a recopilar mucha menos información y a proteger las identidades de las personas. La siguiente pregunta es ¿cómo puede el gobierno usar mejor los datos para aportar un nuevo valor? Y aquí robo uno de los principios de diseño de GDS o de GDS, en que el gobierno tiene que hacer solo lo que el gobierno puede hacer, nada más. Y centrarse en eso y hacerlo bien. En este caso trabajamos con una nueva agencia de gobierno que se llama Homes England, que es una agencia cuya misión es intervenir el mercado para incrementar el número de viviendas que se construyen en Reino Unido, en áreas de mayor necesidad. Este es su objetivo, ir de 220.000 a 300.000 viviendas al año en 2025. Y este es el objetivo, que fue un proyecto de 4 semanas, y este es el objetivo o el reto que teníamos, ¿no? Que era en comprender cuáles eran las necesidades de los usuarios con un enfoque particular en pequeños y medianos constructores.
lo que queríamos saber era dónde había oportunidades para Homes England para ofrecer servicios de sus datos que podrían permitir ayudar a los desarrolladores a construir más viviendas. Y este fue una de las primeras cosas que descubrimos, es que la asimetría de información está básicamente rompiendo el mercado. Y creando un desequilibrio de poder entre diferentes grupos, como constructores, planificadores urbanos, ciudadanía, etc. Y el hecho de no tener datos de calidad accesibles y que sean fáciles de usar y en los que puedas confiar, conllevaba grandes barreras para los pequeños o los nuevos constructores. Y Homes England, imagino que hay muchos departamentos aquí también que recibís o recopiláis datos a nivel nacional y eso no es algo que un constructor mediano pueda tener acceso. Entonces es muy importante que esos datos estén disponibles y eso definitivamente puede ayudar a equilibrar o ayudar a equilibrar esta asimetría. Y cuando hablamos de abrir los datos, ya no es open data, pon tus datos ahí fuera, tu hoja de cálculo y a ver qué sucede con ella. No basta con eso. Lo que hay que hacer, el qué publicarlo, el cómo publicarlo, depende de las necesidades y de los conocimientos de las personas que lo vayan a utilizar. Y entonces esto puede significar dar acceso a una API o a los datos en un formato que una máquina pueda leer y otras empresas puedan aprovecharlo y construir servicios o productos de ahí. O también puede ser construir los servicios desde los datos y proveer ese servicio directamente. En este caso, la mayoría cuando hablábamos con pequeños y medianos constructores, lo que necesitan no son datos, es información realmente. Necesitan la información que puedes extraer de esos datos, estadísticas y recomendaciones. Entonces, voy a mostrar solo un trocito del proyecto, pero exploramos diferentes áreas que creíamos que podía haber oportunidades para Homes England. Una de ellas era ampliando el acceso a la información sobre dónde hay demanda de viviendas, porque saber dónde hay demanda es el primer paso, ¿no?, para construir una vivienda. Y haciendo investigación con diferentes usuarios, un constructor nos dijo que rastreaban los planes locales. Los planes locales son, supongo que si imprimes ese PDF, tochos bien grandes, para averiguar qué se necesita. Mientras que otro desarrollador describió lo difícil que es convencer a los inversores de que esas oportunidades son rentables. Entonces, la falta de transparencia sobre demanda también evita que grupos del tercer sector y la comunidad influyan qué se construye y cómo se construye en sus comunidades o en su área local. Entonces, lo que proponíamos aquí es que Homes England publique sus datos. Y aquí estábamos asumiendo que pueden ser agregados, por ejemplo, para detectar dónde hay demanda, por ejemplo, con datos de Supla, que es algo así como idealista, por ejemplo, cuáles son las propiedades, viviendas de 3 habitaciones, cuáles son las áreas donde más se busca eso, dónde está planificado construir nuevas estaciones de tren, etcétera. O sea, el rol de Homes England aquí sería poner esos datos ahí fuera, en una forma y en una estructura que se puedan consumir. Otro ejemplo era hacer más transparente el valor de los terrenos, que es otro de los grandes problemas, es la capacidad de encontrar terrenos disponibles y luego evaluar su coste. Y aquí los grandes constructores, que en Reino Unido son 5 o 6, suelen tenerlas de ganar, porque tienen mucho más poder de negociación. Entonces, creemos que si esto estuviera conectado a datos sobre el valor de la tierra, el uso, la propiedad y costos estimados de desarrollo, cambiaría radicalmente la forma en la que los desarrolladores encuentran y valoran esos terrenos. En este ejemplo estamos imaginando que un mediano o pequeño constructor recibe un email donde le están diciendo áreas que pueden, o sitios que pueden ser de su interés y está explicando de dónde vienen esos datos y por qué está recibiendo ese email. Y el tercer ejemplo es un proceso de planificación más simple y rápido para la construcción de viviendas. Actualmente las autoridades locales en Reino Unido carecen de datos para evaluar lo que es viable en un terreno y los grandes desarrolladores tienen acceso a más datos y si no pueden pagar a una consultoría para que le extraigan todos esos datos y negociar requisitos con las autoridades locales. Y otro de los problemas es que es difícil controlar los diferentes desarrollos y saber quién está manteniendo terrenos sin edificar para incrementar su valor.
En este caso, Homes England podría compartir datos sobre qué tipos de desarrollos obtienen o no permisos y qué desarrollos terminan siendo construidos. Y esto ayudaría a que las decisiones... Aquí la idea es que tú puedas utilizar partes de la aplicación que han utilizado en otros terrenos. Y también ayudaría a que estas decisiones no fueran tan subjetivas. El siguiente punto es que si hablamos bastante en IF, es que la tecnología tiene que demostrar cuidado o atención. Cada vez el diseño para diferentes necesidades y roles en la sociedad cada vez es más importante. Y a medida que la tecnología se vuelve más complicada y opera en áreas cada vez más sensibles de nuestra vida, especialmente importante para algunos servicios públicos, hay límites a los que podemos poner, límites que podemos poner como individuos, pero también diferentes personas tienen obviamente necesidades diferentes. Como decía, hay áreas importantes como nuestro trabajo, administración de finanzas, recibiendo un tratamiento médico donde toda esa inteligencia de las máquinas está entrando en nuestra vida. Y gran parte del trabajo que hemos estado haciendo nos está llevando a analizar estos sistemas, que nosotros los llamamos sistemas aprendidos, porque en una primera instancia aprenden del comportamiento humano o del conocimiento humano. Y lo que estamos trabajando es en cómo desarrollar la transparencia y la responsabilidad de estos sistemas, porque es vital que las personas puedan entender y confiar en estos sistemas. Si no los entiendes, es muy difícil desarrollar esa confianza. Este ejemplo que voy a mostrar fue parte de nuestra presentación a la investigación sobre algoritmos en la toma de decisiones, que fue dirigida por el Comité de Ciencia y Tecnología en el Parlamento en Reino Unido. Entonces, este es un ejemplo de un servicio ficticio y muestra las pantallas de alguien que recibe ayudas del Estado. Entonces, le están diciendo cuál ha sido su último pago, cuándo tiene su siguiente cita. Y lo que le está mostrando en esta pantalla, al ver el desglose del dinero, es que su dinero ha sido sujeto a una sanción. Y entonces explora en el botón de abajo, pregunta por qué tengo esta sanción. Y aquí pueden ver que bueno, es porque has faltado a 3 citas y le está explicando quién tomó esta decisión, si ha sido un humano o una máquina. En este caso ha sido alguien que trabaja en el Job Center, pero también esa persona ha sido asistida por el National Benefit Service Software, que es algo que nos inventamos para este prototipo. Pero las personas deben poder ver en el contexto del servicio si esa decisión ha sido tomada por un humano o por una máquina. Y también darles la oportunidad de objetar a esa decisión si no están de acuerdo o si se basan en datos incorrectos, que puede suceder. Pero como decía antes, hay límites a lo que los individuos pueden hacer por sí mismos. Entonces aquí la idea que teníamos es que hubiera un código que ellos pueden compartir con una organización de soporte para obtener ayuda en luchar para que haya un cambio en esa decisión. Y no necesariamente tienes que compartir todos los datos. En ese código puede haber datos específicos que son los que se necesitan. No tienes que compartir el caso completo. A lo mejor no quieres compartir tu historia de ayudas de los últimos 5 años y es simplemente para esas 3 últimas citas. Y luego esta es la pantalla que la persona que trabaja en la organización de apoyo, una trabajadora social de asesoramiento de ciudadanos recibe una notificación de que muchas otras personas en ese mismo área están siendo penalizadas por lo mismo. Y ella puede verificar cómo se tomó la decisión y marcarla si algo salió mal. Y creemos que lo que decía antes con el código, que los servicios públicos se tienen que construir de una manera que permita a las personas compartir conjuntos limitados de datos con terceros de confianza para que puedan recibir asistencia cuando la necesitan, cuando estén en dificultades o simplemente porque no lo pueden hacer. Y eso, por ejemplo, sería muy útil con algoritmos utilizados en el sistema de justicia. Si a un grupo de defensa se le diera este tipo de visibilidad sobre cómo se toman las decisiones, podrían detectar cuando se están tomando decisiones de manera injusta. El siguiente es la necesidad de una nueva infraestructura para una rendición de cuentas real.
A medida que el gobierno se vuelve más digital, una y otra vez va a surgir la pregunta, y creo que Raúl la preguntaba antes con el coche automático, de quién es responsable de hacer que diferentes partes del sistema, quién es responsable de esos datos y quién es responsable de hacer que sean seguras. Y el problema es que uno de los problemas es que es difícil generar confianza en los servicios porque es difícil cómo probar cómo se utilizan los datos. Demostrar esto, ¿no? ¿Qué datos se ha accedido, quién, cuándo, y que luego todo eso sea verificable? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que si hay alguien que está vigilando al gobierno, entonces esos que vigilan tienen que ser vigilados. Sí que es verdad que esa cadena puede ser eterna, pero no creo que eso sea una excusa para no intentarlo, porque tiene que haber esos modos de rendición de cuentas también con el sector público. Y especialmente con sistemas aprendidos o con AI o Machine Learning, los individuos o las personas necesitamos la habilidad de desafiar esos sistemas, ¿no? Y proporcionar responsabilidad significa que grupos u organizaciones pueden abogar por individuos si algo sale mal. Este software lo hemos estado utilizando, es el proyecto de código abierto de Google que se llama Trillian y se utiliza para almacenar datos de forma que se puede verificar si se ha cambiado o eliminado algo. No voy a entrar muy en detalle, pero básicamente la forma en la que está diseñado hace que sea posible compartir datos sin compartir los contenidos originales, y también se puede monitorizar la integridad de esos datos para comprobar que no han sido alterados. Y quizá algunas personas estén pensando, blockchain, que es parecido, porque blockchain se hace referencia como una forma de garantizar la integridad de un conjunto de datos, pero Trillian funciona como una alternativa para conjuntos de datos que se almacenan y administran de forma centralizada. Una de las ventajas es que no requiere los procesos que requiere blockchain de un uso intensivo de recursos y que dañan el medio ambiente cuando intentas garantizar la integridad en un sistema descentralizado. Trillian está aún en desarrollo, y lo que nosotros hicimos para que otros desarrolladores puedan acceder a él, en IF lo que hicimos fue desarrollar códigos nuevos y lanzamos algunas herramientas para desarrolladores. Entonces, Trillian no es la solución, blockchain no es la solución, la tecnología no es la solución. Trillian es solo una herramienta que puede usarse para monitorear conjuntos de datos, pero se necesita más trabajo para mostrar cómo se pueden usar herramientas como estas para desarrollar servicios que sean más transparentes en cómo están utilizando los datos. Y la responsabilidad, la ética de los datos y la confianza tienen que ser diseñados y pensados desde el inicio. Se ha ido mostrando ideas sobre interacciones, herramientas para servicios, infraestructura, pero todo esto tiene que estar acompañado de un sistema que asegure regulación y rendición de cuentas. Igual que hay otros sectores que están regulados, como puede ser salud, alimentación, la tecnología no es diferente. Y la escala y el impacto que puede tener la tecnología, como ya estamos viendo, es mucho mayor. Y esto requiere una de las cosas que requiere es que se piensen estas cosas desde el principio. Y parece una tarea enorme, pero yo creo que para todos los departamentos que estáis empezando o que os han estado llenando la cabeza de transformación digital, creo que en ese cambio en ese proceso de cambio, que debería ser constante, la transformación es algo que es un comportamiento que hay que tener constantemente, no es algo que sucede un año y al año que viene nos olvidamos. Es que en el sector público tiene una gran oportunidad para liderar y demostrar cómo construir esos servicios públicos que son transparentes y que las personas entienden. Haciendo menos énfasis, eso sí, en soluciones tecnológicas y más en encontrar nuevas formas de diseño para la vida de las personas, las relaciones sociales y el papel de la sociedad en general para permitir una verdadera rendición de cuentas. Y de verdad yo creo que el gobierno tiene la oportunidad para liderar este camino. Sobre todo siempre hablamos de inventar un futuro positivo y cercano que respete nuestros derechos. Muchas gracias.